impulsando esa red iberoamericana y europea, principalmente de Europa del Sur. A mí me corresponde moderar la mesa o el panel relativo a la acción de los interlocutores sociales en materia de riesgos psicosociales en el trabajo, y contamos para ello con la participación de dichos interlocutores sociales. Tenemos la confirmación de la participación de UGT, de Comisiones Obreras y de la CEA. Entonces, en tal sentido, interviene María José López Garrido, representando a Comisiones Obreras, Ramón Gil Domínguez, representando a UGT. María José, Ramón. Sí, yo estoy aquí, lo que no puedo es activar el vídeo y bueno, y si empiezo yo es para compartir la pantalla. El vídeo no lo puedo activar yo directamente. Vale, pues ahora, sí. espérate ya. A ver. Ahora. Vale, efectivamente. Pues nada, pues, María José, gracias por estar aquí. María José López Garrido es secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de la Unión Provincial de Comisiones Obreras en Granada, y vas a enfocar o vas a plantear cuál es el enfoque sobre los riesgos psicosociales y la acción sindical en materia de riesgos psicosociales. Obviamente la acción sindical de su organización sindical de Comisiones Obreras está manteniendo e impulsa en las mesas de negociación, en las mesas tripartitas, para que sea una realidad efectiva y eficaz el tratamiento de los riesgos psicosociales en la negociación colectiva y en las empresas y organizaciones productivas. Si quieres, María José, pues compartes la presentación y adelante. Ya sabéis, contamos con 15 minutos cada uno de los ponentes. Te pido que te ajustes al tiempo para evitar el que nos comamos el tiempo del resto de compañeros y compañeras. ¿De acuerdo, María José? De acuerdo, creo que ya veis la presentación, Perfecto, ¿no? sí, se ve perfectamente. Bueno, yo en primer lugar Adelante. quiero agradecer el que hayáis contado desde el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgo Laboral y del Laboratorio Andaluz de Riesgo Psicosocial con la presencia de Comisión Obrera en esta jornada, que son de suma importancia y actualidad. Quiero disculparme porque no he participado en ellas, voy a poder participar en esta mesa, luego tengo un tema de conciliación familiar y tampoco voy a poder seguir. Y me da pena porque me consta que todo aquello que organiza y en lo que participa Cristóbal Molina tiene el sello de calidad. Lo siento, voy a poder aportar este granito de arena, pero no he podido participar más activamente. Sí que he oído la mesa anterior, que me ha parecido muy interesante y me he sentido muy identificada con la ponencia de Macarena Candia de Chile, que están utilizando ISTAS 21. Tengo envidia sana de que lo hacen desde un instituto de seguridad y salud y con la colaboración de las mutuas. Y bueno, y saludar la iniciativa de la Red Europea Iberoamericana, que nos parece muy buena iniciativa. Voy ya a comenzar. El profesor Tobín decía anteriormente que había varios enfoques de riesgos psicosociales. Para nosotros el enfoque es uno de los que él ha dicho, que es el relacionado con las condiciones de trabajo, que a su vez tienen una clara relación con la organización del trabajo y en las que ya hay evidencia científica de que pueden ser dañinas para la salud de las personas trabajadoras. Evidentemente tienen esa parte social porque afectan a la mente, tanto cognitivamente en sus actos y funciones, y en lo social por esta parte de organización del trabajo. Nuestro objetivo sindical fundamental es que se prevenir estos riesgos y creemos que para ello es necesaria la evaluación, porque estos riesgos, como pongo al lado, son muy poco, se ha dicho ya, son muy poco visibles, están en ese campo de lo que le pasa también a las enfermedades profesionales o al enfoque de género, cuesta sacarlo afuera. Lo que no compartimos es que sean un problema individual, de personalidad o que responda a circunstancias familiares. De esa manera nosotros entendemos que el origen del riesgo está en la organización del trabajo, que la exposición es a través de los factores de riesgo psicosociales y los daños a la salud que se producen son estrés, ansiedad, otro tipo de enfermedades, el síndrome de burnout, en fin, todos lo conocemos. Y pues, evidentemente la prevención y la vigilancia de la salud son fundamentales. Es cierto que nuestra ley de prevención de riesgos laborales recoge de modo jerárquico algunas acciones preventivas y nos dice que primero hay que evitar el riesgo antes que evaluarlo. Esto es así, pero en riesgo psicosocial es muy difícil. Por eso nosotros abogamos más por una evaluación de estos riesgos. No por la evaluación en sí misma como fin, sino como que sirva para finalmente poder planificar la actividad preventiva, porque si no identificamos el riesgo realmente, su origen, difícilmente lo vamos a poder eliminar. Y como decía antes, totalmente relacionado con las condiciones de trabajo.
Nuestras claves de intervención sindical se resumen en 4 pautas, que sería abordaje en todas las empresas, tender a una organización de trabajo más saludable, valorar y hacer visibles las desigualdades existentes, y todo eso hacerlo de una participación propositiva. El abordaje en todas las empresas, como creemos y tenemos claro que está relacionado con las condiciones de trabajo, pues no dudamos de que estos riesgos existen en todos los sectores económicos y puestos de trabajo, y que se acrecentan aún más si las prácticas empresariales exigen una disponibilidad absoluta en horario, en tareas, o llevan una precariedad laboral o inseguridad en cuanto al empleo, al sueldo, o desarrollan un trabajo parcelado, estandarizado, monótono, repetitivo, o conllevan recortes de trabajo con una mayor carga de trabajo. A esto hay que añadir retos de futuro que nos ha traído la pandemia de COVID-19, como puede ser el teletrabajo o la desconexión digital. Sé que Cristóbal sabe mucho de eso, yo estuve en una jornada con él y aprendí mucho, la verdad. Y también el tema de ERTE que se pueden derivar en ERE. Quiero hacer un pequeño inciso de una encuesta que ha llevado a cabo ISTA, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de Comisión Obrera. Este es el que hizo en la primera oleada de COVID-19. Se está haciendo otra encuesta, pero aún no se tienen los resultados, en la que se valoraban las condiciones de trabajo y cómo podían influir y la inseguridad en la salud de las personas trabajadoras que en ese momento estaban trabajando. Me centro en 3 aspectos positivos, 3 aspectos que tienen relación con el riesgo psicosocial. Y es que una de las cosas que se vieron es que el porcentaje de personas que se encontraban trabajando en situación de alta tensión se había duplicado durante la pandemia en relación a otro estudio que había hecho ISTA 21 también durante el 2016. Además, afectaba mucho más a mujeres y a aquellos trabajos que se realizan de forma manual. En cuanto a la seguridad, se valoraron varios ítems y el que más preocupación estaba en la población trabajadora es el encontrar trabajo. Algo que está muy relacionado con los ERTE y los ERE. El de alta tensión está relacionado fundamentalmente con el tema de teletrabajo y con los trabajos esenciales. Esta encuesta también recoge cómo ha habido cambios en la salud general y de esa manera se ve que el 36,7% de la población asalariada considera que su salud ha empeorado durante la pandemia. Más empeoramiento en mujeres, más empeoramiento en la franja de edad entre 16 a 49 años. Los mayores de 50 años no tienen ese empeoramiento de forma tan grave. Las profesiones más afectadas, auxiliares de enfermería, agricultores, enfermería, trabajadores y trabajadoras de tiendas de alimentación, supermercados, etcétera. Es decir, sectores que fueron esenciales durante la pandemia y durante el confinamiento. Esto también se vio que tiene una afectación con el riesgo de mala salud. En un 55,1% las personas trabajadoras han mostrado un alto riesgo para su salud mental. Nuevamente, más en mujeres, nuevamente, más en personas jóvenes. Y aquí aparece un dato muy importante y también en personas que consideran que con su salario, bueno, consideran, no, es su realidad, pues no pueden cubrir las necesidades básicas. Vuelven a repetirse las profesiones sociosanitarias y de supermercado y tal, pero también aparece aquí las limpiadoras. Es decir, en general se percibe un empeoramiento de la percepción de la salud y un aumento del riesgo a salud mental. Y eso puede estar incluso relacionado con mortalidad. Esto conlleva a un consumo de medicación. Claramente se consumen tranquilizantes y esos tranquilizantes se han duplicado durante la pandemia su uso, se vuelve a consumir más en mujeres y se consumen analgésicos opioides. Y ese consumo de analgésicos está muy relacionado con el grupo que decíamos anteriormente, del que no puede cubrir sus necesidades básicas con su salario. Además, los nuevos consumidores aumentan mucho en este grupo. Vuelvo a nuestra intervención sindical. Como decía, nuestra finalidad es conseguir una organización de trabajo más saludable. Para ello creemos que hay que cambiar condiciones de trabajo nocivas y yendo, como decía, al origen del riesgo, a eliminarlo o como mucho disminuirlo. Pero hay que cambiar también prácticas empresariales de gestión. Nosotros, por ejemplo, la formación de cursos de Straight Time no es que no nos parezca bien, nos parece, pero creemos que hay que dar un paso más en hacer formación en gestión de equipo, en una gestión más participativa, en gestión sobre nuevas tareas. También creemos que hay que hacer medidas de prevención en origen, por ejemplo, métodos participativos de que, por ejemplo, se le pregunta a los trabajadores qué consideran o cómo realizan sus tareas. Creemos que eso es fundamental, contar con su opinión. En definitiva, trabajar unas condiciones más saludables y que estén menos expuestos a los riesgos. También es fundamental sustituir prácticas
que pueden ser de gestión laboral más precarizadora, alienante o de competitividad, introduciendo otras que favorezcan la autonomía, la oportunidad de desarrollo, la estabilidad en el empleo, el apoyo de superiores y entre compañeros, que permitan la conciliación o eliminen las discriminaciones. En definitiva, introducir cambios favorables, que la salud sea una agenda diaria en la vida de la empresa y diseñar una organización más saludable que en definitiva viene a ser, yo creo que en las ponencias anteriores también se ha dicho, más justa y más democrática. En cuanto a las desigualdades, tenemos claro que el mundo del trabajo no deja de ser un reflejo de la sociedad y por tanto los puestos de trabajo también se reflejan así. Y eso hace que la exposición a factores de riesgo psicosocial sean desiguales entre los distintos puestos de trabajo. En la mayoría de ellos, una exposición es clara a la falta de influencia. Las personas trabajadoras tienen muy poca influencia sobre cómo desarrollar sus tareas y sobre todo sus posibilidades de desarrollo. En el género ocurre exactamente igual. La desigual posición de las mujeres en la sociedad también las lleva al mercado laboral. Ocupan puestos de trabajo distintos, pero además con contratos que contemplan mucha parcialidad y temporalidad. Y esa falsa creencia de que eso lo escogen las mujeres para poder conciliar no es cierto. Lo escogen, no lo escogen, es lo que se les ofrece. Esa distinta exposición pues, conlleva factores de riesgo psicosocial quizás más agravantes, como veíamos en el estudio que se ha hecho, son más consumidoras, por ejemplo, de medicación tranquilizante. Por no hablar también de doble presencia, que está muy demostrada en estudios ya que afecta a la salud y que va de lleno, quien la lleva a cabo son las mujeres. Por tanto, ese enfoque de género en la prevención es fundamental y aún más en la salud y en los riesgos psicosociales. Por eso creemos que la evaluación de riesgos debe de contemplar tanto los puestos de trabajo y el sexo. Y la participación de forma propositiva va en la línea de que nosotros creemos que el conocimiento científico-técnico es fundamental, pero si no contamos con la experiencia de las personas trabajadoras no vamos a llegar a fondo. La participación de las personas trabajadoras y sus representantes es una necesidad metodológica. Está claro que cuando los agentes sociales, lo que acaba de decir Cristóbal, el diálogo social, cuando los agentes sociales, tanto por parte de la empresa como por parte de las personas trabajadoras, participan y llegan a acuerdos, eso también pasa en la prevención. Las decisiones que se toman son más acertadas y más aceptadas por la mayoría. Además, son derechos que recoge la ley. Los nombro ahí, yo no me voy a entretener porque todos los conocemos. No podemos olvidar el personal técnico con su papel asesor, pero quien tiene que ser los actores de esa prevención real son tanto las personas que representan a la empresa como los trabajadores y trabajadoras y sus representantes. Por eso nuestro modelo es de codecisión en todas las fases de la intervención preventiva. Aunque os digo que la ley recoge muchas pautas en esto, pero sí creemos que faltan marcos formales, la voy a hablar también en las intervenciones anteriores, que legislen esta participación más profundamente. Porque nuestra propuesta es participar desde la elección del método, el diseño y, por supuesto, el seguimiento de las medidas preventivas. Esto es lo que hoy comento hasta ahora. Simplemente aquí se recoge pues, distintos articulados, tanto de la Ley de Prevención como del Reglamento de Servicios de Prevención y de la Ley de Igualdad, en los que me he basado para comentar todo lo hecho. Nuestra metodología es definir el problema, proponer soluciones, negociarlas y seguirlas, porque a veces ponemos unas medidas preventivas que queremos maravillosas y luego la realidad no es esa. Por eso, si no contamos con la participación de las personas trabajadoras, no nos daremos cuenta de la realidad. Para finalizar, 3 breves pinceladas del método COSOC, ISCAS 21, como ya se ha dicho, un proceso de intervención en riesgos psicosociales, la adaptación del método de Copenhague del Instituto de Salud Laboral de Dinamarca a la realidad española. Es público, es de acceso gratuito, tiene una versión media para 25 o más personas trabajadoras y una corta para empresas de 25 o menos. Se pueden evaluar todos los puestos de trabajo, focalizan la evaluación, las condiciones de trabajo que están relacionadas con la organización de trabajo, participan los diferentes agentes de la empresa, se estima la magnitud y luego se puede ver por diferentes unidades de análisis, tanto por puestos de trabajo como por departamentos, se pueden hacer comparativas entre uno y otro. Y lo que facilita es que esas medidas preventivas sean más factibles y más oportunas. Para utilizarlo hay que tener una finalidad preventiva, es decir, que se vaya a prevenir el origen. Se ha de contar con la participación, ha de haber un acuerdo entre los representantes de la dirección y los representantes de los trabajadores para utilizar el método. Es anónimo y es confidencial, no es modificable, excepto algunas preguntas muy concretas. Y lo más importante, tiene que haber un acuerdo de implementación del método. Tiene esa garantía y además se tiene que acordar en el Comité de Seguridad y Salud. Es decir, no sirve con que hagamos solo la evaluación ISCAS 21. Esa evaluación tiene que conllevar unas medidas preventivas
acordadas con esa proposición, participación propositiva que acabo de nombrar y que se lleven a cabo. El método mide 21 dimensiones, entre las que se encuentran exigencias psicológicas, control sobre el trabajo, apoyo social y calidad del liderazgo, la compensación al trabajo y la doble presencia. Esto es lo que le hace muy diferente a otros métodos. Incluye un enfoque de género que otros métodos de riesgo psicosocial no tienen y que yo creo que, creo que es fundamental. El método al final nos sale esto, como en otros métodos también de riesgo psicosocial, situaciones más favorables, intermedias, desfavorables, y a raíz de ahí pues se proponen las medidas preventivas. Yo ya termino agradeciendo a vuestra atención, creo que me he ajustado más o menos al tiempo y ojalá que entre todos los ámbitos del mundo del trabajo pues llegáramos a conseguir que los puestos de trabajo realmente fueran saludables y, como dice la frase, se fuera a trabajar de forma feliz también. Pues muchas gracias. Gracias a ti, María José. No es que solo te has tenido el tiempo, sino que nos has regalado un par de minutos, lo cual es de agradecer, dada ya sabes, el tiempo que nos apremia y evitar así el que se vaya difiriendo en la realización del resto de paneles. Y además a ese regalo de tiempo nos has también regalado en cuanto a la exposición, porque has abordado los elementos principales que desde el plano sindical, desde el plano de tu organización sindical, entiendes como que son básicos, esenciales y es de agradecernos esa claridad expositiva. Si te parece, damos pasos al compañero de UGT y después si hay alguna pregunta en el chat, pues te la trasladamos por parte de la organización sindical de UGT, tenemos el honor de contar con Ramón Gil Domínguez, pertenece a la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Unión General de Trabajadores. Es experto en materia de adicciones y bueno, ha mantenido con la Universidad de Jaén y mantiene una buena relación, en tanto que se han articulado distintos proyectos con su participación y su impulso y apoyo. Ramón, encantado de volverte a ver igualmente. Y nada, adelante. Buenas tardes a todos y gracias Manuel. Bueno, en primer lugar, felicitar por la organización de la jornada, donde vamos a hablar de un tema que para la UGT es fundamental, como son los riesgos psicosociales. Agradecer la invitación, en especial a mi amigo Cristóbal, con el cual llevamos colaborando, como bien ha dicho Manuel, ya pues varios años, ya no sé cuántos, y esperamos que todo esto se alargue en el tiempo. Cristóbal me ha pedido, cuando le pregunté qué quería que hablara, pues me comentó que hablemos un poco de qué hacemos nosotros en la UGT, qué venimos haciendo, cuáles son propuestas futuras y un poco dar la opinión sobre la participación en la red iberoamericana que estáis impulsando. Dicho esto, comienzo mi exposición hablando del Observatorio de Riesgos Psicosociales, el que UGT creó ya en el año 2004, dentro de la Secretaría de Salud Laboral Confederal, con una serie de objetivos: el adelantarse a la materialización de los llamados nuevos riesgos, así como su observación, la recopilación de datos relativos a sus causas y alcance, ofreciendo una información de calidad para la toma de decisiones y, por último, difundir buenas prácticas. Desde esta fecha hemos estado trabajando en la materia y actualmente, a través de nuestra página web www.observatorioderiesgospsicosociales.com, que luego lo pondré en el chat, y si me sobra un poquito pues os puedo compartir para que por lo menos la veáis de manera visual. Deciros que ahí se pueden consultar todos los estudios disponibles, por ejemplo, relacionados con los riesgos derivados del teletrabajo, la implantación en los convenios colectivos de cláusulas relacionadas con los riesgos psicosociales, los costes de la no prevención de estos riesgos psicosociales o los efectos de la falta de desconexión digital, así como noticias relacionadas con los riesgos psicosociales. Los estudios han sido realizados por profesionales de distintas universidades de nuestro país, en muchas ocasiones por equipos multidisciplinares que enriquecen el contenido al abordarlo desde distintos puntos de vista. Por otro lado, aparte de los estudios científico-técnicos, hay una serie de publicaciones que, sin perder el rigor científico, son más sencillas y van dirigidas a los delegados y delegadas de prevención. De esta forma, lo que intentamos es ayudarles, dotándoles de información para que realicen su trabajo de cada día
en los centros de su trabajo, en sus empresas. También están disponibles los boletines informativos, que es una publicación que contiene artículos científicos técnicos de actualización desde una perspectiva sindical. Como complemento a lo anterior, desde el Observatorio ofrecemos asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales de origen psicosocial y también actuamos como canalización con las diferentes federaciones del sindicato para la resolución de conflictos cuyo motivo sea la falta de prevención de riesgos psicosociales en las empresas. Propuestas de futuro. Bueno, desde la UGT es objetivo que los convenios colectivos sectoriales incluyan cláusulas dirigidas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores, incluyendo los riesgos psicosociales, y que actúen como paraguas para todos los trabajadores y trabajadoras que forman parte de las pequeñas y muy pequeñas empresas. Queremos ir más allá. Proponemos la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para crear una nueva figura, la del delegado o delegada territorial de prevención, para que pueda actuar en estas microempresas, que es el 76% en España, y pymes en los que no haya representación sindical. Por otro lado, a través de los convenios colectivos debe articularse la figura del delegado sectorial de prevención. La creación de estas dos figuras mejoraría las condiciones de seguridad y salud de miles de puestos de trabajo, ya que los centros de trabajo donde existe representación de los trabajadores son más seguros. Mencionaros que en la página web de UGT viene lo que llamamos el marcador de la vergüenza, donde vamos colgando todos los accidentes, los fallecimientos a causa del trabajo. Y que recordad que en el año 2020 fueron 708 fallecidos por accidente de trabajo. La pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestro sistema preventivo, por lo que hay que repensar la forma de gestionar la seguridad y salud en el trabajo en las empresas. La prevención de riesgos laborales se ha planteado durante años como un negocio y no como un derecho de los trabajadores. La gestión de la prevención se externaliza por las empresas de forma generalizada, creando un llamado mercado de la prevención, donde como cualquier sector existe guerra de precios. Hay que acabar con la mercantilización de la prevención de riesgos laborales. Debe primar la calidad del servicio y para ello es fundamental preocuparse de la salud de los prevencionistas de este país. Hay que protegerles, modificando, por ejemplo, la orden TIN 2504 del 2010, ya que se tienen que establecer ratios reales de las empresas que pueden asumir un técnico o técnica de prevención o regular correctamente los reconocimientos médicos que pueden hacer en vigilancia de la salud. La prevención dice que hay que actuar en el origen de los riesgos y si a los prevencionistas no se les protege de los altos ritmos de trabajo, de la sobrecarga para que puedan hacer un trabajo con calidad, en definitiva riesgos psicosociales, pues tendremos evaluaciones de riesgos con deficiencias, sentencias con imputaciones por lo penal, bajas de profesionales que muchos deben de medicarse por estrés, ansiedad y en conclusión no se podrán evitar accidentes y enfermedades en las empresas porque no se ha podido realizar una prevención eficaz. Decimos que la prevención en nuestro país es más formal que real. Los efectos de los riesgos psicosociales de origen laboral no deben de seguir siendo los grandes olvidados de la gestión preventiva. Las muertes durante la jornada laboral por infartos y derrames cerebrales son la primera causa de fallecimiento en accidente laboral desde hace tiempo, por lo que los riesgos psicosociales no son riesgos novedosos o emergentes. Al contrario, han sido objeto de estudio y son ampliamente conocidos, pero son los peor gestionados por las empresas. Únicamente un 43,8% de las empresas afirma tener protocolos para combatir el estrés laboral y un 56,9% contra el acoso, según los resultados de la encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes, SENER 3, datos de España. El aumento de la intensidad del trabajo, la difuminación de la vida personal y laboral, el estrés laboral convertido en pandémico, entre otros, deben abordarse de forma decidida en los centros de trabajo. Recordar que los riesgos de seguridad y salud que surgen de la utilización de las TIC en el entorno laboral son eminentemente de tipo psicosocial. El aumento de la digitalización, la inteligencia artificial, la vigilancia a los trabajadores y el derecho a la desconexión llevan asociados nuevos riesgos para los trabajadores y trabajadoras que deben de ser evaluados contando con la participación de los trabajadores en el proceso. A este respecto, mencionar que debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, muchas empresas han recurrido al teletrabajo para mantener su actividad. El teletrabajo no es inofensivo para los trabajadores y sus riesgos deben de ser evaluados y deben aplicarse medidas preventivas para evitar la aparición de accidentes o enfermedades relacionadas con el mismo. Por todo ello, es necesario, 1. Que se dé cumplimiento al derecho a la desconexión digital. Para garantizar este derecho, el artículo 88 de la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales remite a la negociación colectiva o a los acuerdos entre la parte empresarial y los representantes de los trabajadores. Incluye además una nueva obligación empresarial
sobre la elaboración de una política interna en la que se recojan las formas que tienen los trabajadores de ejercer su derecho a la desconexión. Desde nuestro punto de vista, lo ideal es asociar el derecho a la desconexión digital con la prevención de riesgos laborales, incluyendo la política de prevención de riesgos laborales lo relativo a la desconexión digital. Previamente a la redacción de esta política, el empresario deberá dar audiencia a los representantes de los trabajadores. Desde UGT proponemos que el empresario oiga a aquellos representantes de los trabajadores con competencias en prevención de riesgos laborales, el delegado de prevención o esta figura que proponemos del delegado territorial en prevención. 2. Que se dé cumplimiento a la nueva ley del teletrabajo. Es importante regular cómo gestionar la prevención de los riesgos laborales para este tipo de trabajadores. La aplicación de la normativa en prevención de riesgos laborales presenta barreras culturales. Por ello, la negociación colectiva en este ámbito resulta crucial, sobre todo para el caso de la realización de las evaluaciones de riesgo, la formación en materia preventiva o la realización de la vigilancia de la salud adaptada a este perfil de trabajadores. Mediante la negociación colectiva se deberá compatibilizar el derecho a la intimidad del trabajador con el acceso de los organismos a cargo de la prevención de riesgos laborales en la empresa, pudiendo incluir la garantía de acompañamiento al trabajador por los representantes de los mismos. Por ejemplo, en el caso de que los técnicos de prevención tuvieran que entrar en el domicilio del teletrabajador para hacer la evaluación de riesgos. La obligación empresarial de llevar a cabo la evaluación de riesgos psicosociales y ergonómicos se torna esencial para la protección de estos trabajadores. El artículo 16.1 del Real Decreto 28/2020 de trabajo a distancia establece que la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a distancia deberán tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada. Se establece también que la evaluación de riesgos únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la prestación de servicios, no extendiéndose al resto de zonas de la vivienda o del lugar elegido para el desarrollo del trabajo. A los efectos preventivos, la nueva norma establece que la empresa deberá obtener toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la persona que trabaja a distancia, mediante una metodología que ofrezca confianza respecto a sus resultados y prever las medidas de protección que resulten más adecuadas en su caso. En todo caso, desde la UGT somos contrarios a las autoevaluaciones del puesto de trabajo por parte de los trabajadores. Esta metodología de evaluación no cumple con los preceptos de la Ley 31/95 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, ni el Real Decreto 39/97, que es el Reglamento de los Servicios de Prevención, en cuanto a competencias necesarias para la realización de las evaluaciones de riesgos. 3. La necesidad de impulsar una directiva sobre riesgos psicosociales a nivel europeo. Este tipo de riesgo laboral no tiene una legislación específica en España, por lo tanto es importante que sea abordado desde la negociación colectiva para suplir esta carencia. Es importante en sectores con una alta incidencia de los mismos, como por ejemplo en sanidad, educación, aquellas profesiones con un trato al cliente, en aquellos puestos con altos niveles de estrés laboral y por supuesto en el ámbito del teletrabajo. Son de importancia los protocolos contra la violencia laboral o cualquier tipo de acoso en el trabajo, así como aquellos dirigidos a prevenir el estrés laboral. Simultáneamente, desde la UGT apoyamos la propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos para promover la aprobación de una directiva europea que regule la gestión del estrés laboral y demás riesgos psicosociales en las empresas. 4. Que los riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo se recojan en la próxima estrategia de seguridad y salud en el trabajo. Las estrategias de seguridad y salud en el trabajo son negociadas entre los agentes sociales y la administración. Para UGT es una prioridad que la futura estrategia incluya los riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, que cada vez tienen más calado en la sociedad y son un reto al que hay que hacer frente. 5. Otra de las demandas es que las patologías derivadas de los riesgos psicosociales sean calificadas como enfermedad profesional, como hacía la OIT en su listado de enfermedades profesionales de 2010. Seguimos denunciando que las patologías causadas por los riesgos psicosociales de origen laboral no tienen consideración de contingencia profesional, sino que son tratadas como contingencia común, por lo que nos encontramos con muchísimos trabajadores enfermos que tienen que luchar en los tribunales para conseguir este reconocimiento. Esto no es justo y por ello desde la UGT pedimos una actualización del listado de enfermedades profesionales para que sean incluidas este tipo de patologías. 6. También consideramos fundamental el establecer protocolos de intervención y prevención de las drogodependencias y adicciones en el ámbito laboral, todo ello a través de la negociación colectiva. Las adicciones deben ser contempladas como una enfermedad
entendemos que incluso el tiempo que se dedica al tratamiento debería considerarse de forma equivalente a una incapacidad temporal, una licencia retribuida. Adicciones a las nuevas tecnologías, al trabajo, juego, alcohol, tabaco, fármacos, etc., deben prevenirse en el seno de las empresas, puesto que las condiciones de trabajo influyen en ellas, como por ejemplo los riesgos psicosociales. Para terminar, respecto a la participación en la red iberoamericana, nosotros colaboraremos en todo aquello que sea encaminado a ayudar a reducir los accidentes y enfermedades profesionales y, por supuesto, lo que hoy abordamos, que son los riesgos psicosociales. No sé, Manuel, cómo voy de tiempo. Bien, Ramón, bien. Aún si dispone de 3 o 4 minutos más si Sí, lo necesitas. pues sí, si os parece, os comparto para que podáis ver, bueno, pues cuál es no sé si se observa la página web de Observatorio de Riesgos Psicosociales. Sí, perfecto. Vale, bueno, pues esta es la página de la que os he hablado antes y donde hemos colgado documentación, publicaciones de acceso para todo el mundo, donde viene información sobre el observatorio, en riesgos psicosociales, pues qué es un riesgo psicosocial, factores de riesgo, la evaluación, la prevención. Hablamos del gabinete donde podemos incluir, donde se pueden venir las consultas, como os he comentado, que nos llegan a la secretaría y podemos consultar, publicaciones desde anuarios, boletines, fichas, folletos, monográficos, guías sectoriales, un blog y luego cómo establecer contacto con nosotros. Así que si queréis ahora dejo el enlace en el chat y ya está. Y muchas gracias y quedo a vuestra disposición para todo aquello que queráis preguntar. Gracias a ti, Ramón. Al igual que María José, te agradecemos de la organización y te agradezco personalmente el que te hayas ajustado al tiempo y hayas sido tan claro y atacando los elementos principales de esta materia y cuál es la visión y la acción de la Unión General de Trabajadores en materia de riesgos psicosociales en las mesas de negociación y en los órganos de representación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa. A continuación, le corresponde el turno de palabra a la Confederación de Empresarios de Andalucía, a la CEA, que por distintos motivos, especialmente por una dificultad de última hora que se le ha presentado al ponente que iba a representar a las CEA aquí en este panel, no podemos contar con su presencia y os pido disculpas a todos los asistentes a este webinario por este inconveniente, puesto que tanto a ellos como a nosotros nos hubiera encantado oír cuál es su posición acerca del papel que cumple en la representación de las empresas, la representación de los empresarios en esa mesa de negociación, en ese día a día, en la prevención de riesgos laborales y especialmente, concretamente, en los riesgos psicosociales. Sí que me han trasladado el que os dijera aquí que en esta materia se remiten a lo que se acuerda y plantea en el marco de la Comisión Permanente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y además también aquí hacen referencia a la formación y al papel que desempeña el Servicio de Prevención de las empresas, y que esta experiencia se traslada a las mesas de negociación como un elemento principal para el abordaje de los riesgos psicosociales en las organizaciones productivas. Por tanto, vuelvo a presentar las excusas que así me han solicitado que lo hiciera y que muy amablemente pues, han presentado las disculpas, y que aquí desde la organización del webinario pues que aceptamos y esperamos que los emplazamos para otra ocasión para que nos den ese punto de vista y por tanto, en cuanto a la representación de trabajadores, pues, perdón, de la empresa, de los empresarios no podemos decir más. Algo han planteado, ya he visto aquí que Ramón ha colgado en el chat el vínculo electrónico para el Observatorio de Riesgos Psicosociales de la Unión General de Trabajadores, y ha habido una cuestión que ya el profesor Molina Navarrete le ha respondido
uno de los asistentes que lo ha planteado y que hacía referencia a que si existían otros métodos de evaluación, ya que la compañera María José había hecho referencia al método ISTA como método principal o método al que habría que acordarse en el Comité de Seguridad y Salud para la evaluación de los riesgos psicosociales. Ya el profesor Molina ha hecho referencia también, como digo, a que existen otros métodos validados como es el FESICO 3 y otros que por distintos institutos de prevención de riesgos laborales a nivel regional también se han validado. Ninguna cuestión se han planteado más, por tanto, y estamos casi en tiempo. Manolo, si Sí, me permite, sí, un claro. minutito. Bueno, vamos a dejar 5 o 6 minutitos de descanso, porque parece que en los webinarios nunca hay desconexión digital, ¿no? Parece que todo aquí es continuado, daremos un poquito. Pero a mí sí me gustaría, y alguna respuesta, aunque sea breve, pero porque han mencionado el tema del diálogo, en teoría ha terminado la estrategia de seguridad y salud, lo habéis mencionado ambos. La estrategia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De hecho, última hora Ramón decía, bueno, que se incorporara. Sabemos que se ha prorrogado recientemente. No sé, ¿nos podéis contar ahí brevemente qué posición van a llevar ambos sindicatos en la próxima estrategia? ¿Y hay alguna idea definida respecto a los riesgos psicosociales? Claro, lógicamente, porque efectivamente, aunque aparecen la última, igual que en la estrategia europea, pero quizá un poquito más diluido, ¿no? No sé ahí si nos podéis contar alguna idea, tenéis fijada posición sindical, y si no, pues nada, pues lo dejamos para otra ocasión, pero bueno, creo que podría ser interesante, ¿no? Una pincelada al respecto. Además de agradeceros, como ha hecho ya Manolo, vuestra participación en el webinario, lógicamente en esta iniciativa. María José. María José, Ramón. Sí, si quiere María José. María José. Empieza tú, Ramón, da lo mismo. Vale. Bueno, no, Cristóbal, todavía no estamos, y bueno, y yo pertenezco al grupo de la estrategia de la Comisión Nacional. Efectivamente se ha prorrogado y estamos en fase de la elaboración, pero todavía está todo bastante incipiente. Con lo cual, nosotros en la línea un poco de lo que he comentado en nuestra exposición, un poco las reivindicaciones que venimos haciendo, intentar a ver lo que pueda quedar plasmado en la estrategia. Eso es un poco la línea. Y está ya, como te digo, está un poco así, incipiente. De hecho, ahora mismo tenemos pendiente fecha de la próxima reunión del grupo de trabajo y ya te digo que está incipiente y tenemos que acelerar, porque si no al final nos vamos a terminar comiendo otra vez el año. Hemos conseguido prorrogarlo en la última reunión del Pleno de la Comisión Nacional, pero es que al final del tiempo estamos en el mes de, bueno, casi ya el mes de julio, con lo cual, y encima ahora ya sabemos qué meses vienen, pues toca pisar acelerador. Entonces, bueno, por contestar a tu pregunta, en la línea nuestra un poco de lo que he comentado en la exposición. Para nosotros los riesgos psicosociales son muy importantes el poder abordarlo y que se tengan en cuenta las nuevas organizaciones del trabajo. Creo que es fundamental. El teletrabajo ha llegado para quedarse y este tipo de cosas pues se tienen que contemplar. Gracias, Ramón. María José. Vale, sí, yo quiero hacer un inciso, quiero disculparme porque yo no me había llegado que teníamos que hablar del tema de negociación colectiva. Es más, en el borrador Vistas 21 y creía que era más como abordamos nosotros el riesgo psicosocial. Entonces, a lo mejor habéis quedado esperando, pero bueno, sí que es verdad que nuestra línea de acción es muy similar a lo que ha contado el compañero de Ramón Gil de UGT en cuanto a teletrabajo, en cuanto a adiciones, a protocolos de móvil y de eso, o sea que compartimos ahí unidad de acción y nuestras líneas atrás. En cuanto a la estrategia, yo no tengo toda la información, Ramón por lo que veo está más informado que yo, pero sí sé que exactamente, que ahora mismo está la cosa un poco parada. Desde Comisiones Obreras, tanto en la estrategia estatal como en la andaluza,
hay una prioridad ligada a otro, que es el tema de enfermedades profesionales. Es decir, es un caballo de batalla, la poca visualización, lo ponía al principio, de enfermedades profesionales, con el género, con los riesgos psicosociales. Como bien decía Ramón antes, no se considera ninguna enfermedad producida por un riesgo psicosocial como enfermedad profesional. Entonces, en ese caballo de batalla queremos seguir incidiendo, porque nos parece fundamental. Y la otra línea de actuación ligada con el riesgo psicosocial es los retos nuevos estos que os ponía, que Ramón acaba de decir, el teletrabajo que ha llegado para quedarse y todo eso, también creemos que hay que incluirlo ya en nuestra nueva estrategia. Entonces, en esas dos vertientes iremos, yo creo que coincidiremos plenamente con los compañeros de UGT, porque siempre vamos en líneas muy cercanas y hacemos unidad de acción. Y bueno, pues esperemos, porque el diálogo social lo que es, tenemos muchas ganas, pero luego se llega hasta donde se puede llegar. Pero por nuestra parte no va a quedar de intentar conseguir todo lo que podamos. Y muchas gracias de nuevo. Muy bien, gracias María José, y a ti, gracias Ramón. Bueno, pues aunque ahora debería empezar la otra mesa, pero creo que viene bien. Vamos a dar 10 minutitos, un poquito de desconexión, que la gente pueda hacer otra cosa, y en 10 minutos, como digo, pues otro Manolo, Manuel Soriano, pues retomará esta mesa y veremos, ¿no? A ver qué nos dicen las mutuas, los servicios de prevención, sobre cómo están actuando y cómo piensan actuar de futuro. Así que muchas gracias y bueno, pues volvemos en unos instantes, como dicen en la tele. No se vayan muy lejos, por favor. Muchas gracias.